Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al canal. Yo soy Flor, gracias a los suscriptores de siempre, bienvenidos a los nuevos suscriptores. En este caso se me ha ocurrido hablar sobre un tema tan importante como lo es el proyecto sentido. ¿Qué significa proyecto sentido y qué es? Pues el proyecto sentido es básicamente el sentido por el cual nuestros padres deciden traernos a la vida, deciden concebirnos. ¿Qué ocurre? Que me podréis decir, vale, pero ¿y si mis padres me han tenido y no me esperaban? Pues sí que es verdad que parece que es como accidental o como que es casualidad. O por ejemplo, eres el tercero o el cuarto hijo o incluso más, el quinto, el sexto, y tú dirás, mis padres ya no buscaban más hijos y he nacido yo. Sí que es verdad que parece que es como un accidente, como que es casualidad, que no se buscaba conscientemente, pero inconscientemente sí. Puede ser por uno de los padres como por ambos, ¿vale? Pero siempre es inconsciente seguro y aparte puede tener una parte consciente. Por ejemplo, aquellos padres que tienen que recurrir, por ejemplo, a la inseminación in vitro, por ejemplo, o algún tipo de ayuda para poder traeros a la vida. Entonces, aquí sí que hay una parte consciente muy fuerte que está buscando a propósito el teneros. Pero aparte de ese propósito consciente, el que ocupa gran espacio es el inconsciente, es decir, el que tiene sobre el cual recae el peso es el inconsciente, que incluso si se lo preguntas a tus padres no te sabrán contestar la parte inconsciente, porque ni ellos saben qué es lo que les mueve o qué es lo que les mueve, les llama, les hace inconscientemente querer que vosotros nazcáis. Y me diréis, pero por ejemplo no estaban pasando por una buena situación económica y si hubieran tenido que elegir, no hubieran elegido tenerme en ese momento porque no lo estaban pasando bien. Es cierto, eso con la parte consciente, repito. Y por ejemplo, si me decís, es que el ambiente político, es decir, por ejemplo, mis padres, depende de la edad que tengas, me han tenido en una época muy conflictiva a nivel político o a nivel de guerras. Si hubieran tenido que elegir, tampoco me hubieran tenido en ese momento. Sí, todo esto es válido, pero a nivel consciente. ¿Qué ocurre? Que lo inconsciente nosotros no estamos teniendo la capacidad de elegir o de tomar acción sobre eso inconsciente que deseamos. No lo podemos controlar porque funciona de manera automática. Por eso es nuestra parte inconsciente. Está operando en nosotros, pero no sabemos que está operando. ¿Vale? Hay diferentes razones y motivos por los cuales mamá o papá quisieron traerte a la vida. Aparte de los propios, cada uno como persona individualmente tiene sus propios anhelos, ¿vale? Pero también hay un anhelo familiar inconsciente de para qué o por qué o cuál es tu sentido en esta vida, ¿vale? Tu propósito, por decir de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que el proyecto sentido abarca desde incluso los 6 y 9 meses antes de concebirte, es decir, se tiene en cuenta antes del momento concreto donde te están concibiendo, de 6 a 9 meses hacia atrás y hasta los 3 años de edad, una vez nacido, obviamente, ¿vale? Hasta tus 3 años. O de tus hijos, incluso por si ya eres padre y lo estás analizando de cara a tus hijos, ¿verdad? Si tú ahora mismo te pones a analizar, tú dirás, Flor, yo no sé cuáles fueron ¿cómo se dice la palabra? Mi motivación inconsciente para dar a luz o traer a la vida a mis hijos. Pues eso obviamente que en la parte consciente no lo puedes analizar porque aún no te has dado cuenta, es decir, no has investigado, no has analizado, entonces para la parte consciente se le hace muy difícil traer a la conciencia lo que no sabe, lo que está oculto allí. Esa información siempre está en nosotros, el inconsciente, como siempre lo he dicho, el inconsciente familiar siempre está en esos datos siempre están en nuestras células, viajan, como ya lo sabéis, de generación en generación. Y siempre estará esa información ahí, solo hay que saber cómo ir a buscarla, ¿vale? Y ahí es cuando vosotros me diréis, vale, pero yo no sé inconscientemente cuál fue el propósito. Pues lo irás analizando y te irás dando cuenta sobre qué situaciones estabas viviendo esos 6-9 meses tú antes de concebir a esa hija o a ese hijo, ¿vale? O tuyo, por ejemplo, si lo quieres analizar con lo tuyo propio, es decir, qué estaban sintiendo mamá y papá o qué estaban queriendo manifestar en sus vidas esos 6 o 9 meses incluso antes de traernos a nosotros, ¿verdad? Porque claro, depende de qué estés analizando, tanto
te va a hacer sentido muchas de las cosas que diga con respecto a tu propia persona, es decir, cuando te concibieron tus padres, como si ya eres padre, te va a hacer sentido con el motivo y la razón por la cual tú pudiste haber concebido a alguno de tus hijos, o a todos, si te los analizas a todos. Siempre va a haber algo que nos llame la atención o nos resuene, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros, ya sabemos por las bitácoras anteriores de las que he hablado, si no has ido a verlas te recomiendo mucho las de mamá, papá y los abuelos, y evidentemente cómo se heredan esos patrones y conflictos que tenemos heredados emocionalmente del árbol genealógico, ¿verdad? De nuestro clan. Vale, pues ¿qué ocurre? Que vamos nosotros como padres a transmitir de generación en generación esa historia familiar, de manera inconsciente, por supuesto, porque de manera consciente a nadie le gustaría heredar a su hijo conflictos o problemas emocionales que luego tengan que afrontar ellos y vivenciar ellos en su propia vida. Obviamente que de manera consciente no se hace. De hecho, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, incluso nuestros padres no saben que nos van a heredar estas cosas no resueltas, evidentemente. Esto recién empieza a ser más consciente en la actualidad, ¿cómo no? Sino porque hay una facilidad de encontrar más información sobre estos temas, cosa que antes no había o no cabía esa posibilidad, por lo cual ahora es más fácil nosotros como padres ponernos en la tarea de ir resolviendo estas cosas que han quedado pendientes para intentar esclarecer un poco y sanear un poco nuestro árbol, todas esas heridas que han vivenciado nuestros antepasados, y al mismo tiempo si tus hijos ya son mayores de edad y ya han empezado a experimentar en sus propias vidas muchos de estos patrones y tendremos que educarles a ellos también y ayudarles a ellos a transitar y cómo sanar esto, porque una vez que ellos ya lo han heredado y lo han experimentado básicamente en su propia vida, esto, por más que tú lo sanes en ti, no se lo vas a resolver a ellos porque ellos ya lo han experimentado en su propia vida, tienen que sanarlo ellos también. Esto aplica para cuando estás gestando ahora mismo, cuando el bebé aún está creciendo o incluso si es menor de los 3 años porque aún no ha tenido el tiempo para poder experimentarlo en su vida. Entonces lo estaremos sanando antes de que lo vaya a experimentar, ¿vale? Porque heredar ya lo heredó, pero todavía no lo ha experimentado en su vida, que ahí es la ventaja si eres padre de un bebito o de una bebita pequeña, menor de 3 años, le puedes ayudar aún, aunque no repita estas heridas emocionales y estos conflictos o patrones que podemos heredar de nuestros antepasados o incluso de nosotros como papás, ¿vale? Porque del papá también se heredan cosas, no solo de la mamá. Lo que cada uno tendrá que trabajarse sus propias heridas. Tú no puedes sanar las heridas que le ha generado su padre, siendo tú su madre, y viceversa, ¿vale? Pues entonces, los hijos siempre van a recibir la sombra de todas esas heridas y conflictos no resueltos por los miembros del clan, tanto sus padres como sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Ya más allá es muy difícil, es más, se da la dinámica siempre en el árbol de que cada X generaciones se vuelven a repetir las mismas vivencias hasta que llegue alguien al clan que pueda tomar esas riendas de sanador o ovejita negra, como dije en otra bitácora, especialmente sobre este tema, que venga como rol de sanador para limpiar todas estas heridas y patrones que no se han resuelto en el clan y que los demás descendientes ya no tengan que venir a experimentar estas vivencias, ¿vale? Por lo general, estas 3 o 4 generaciones se vuelven a repetir estas dinámicas. Bien, es decir, todo eso que nuestros ancestros y nuestros padres no han heredado, lo van a recibir los hijos, ¿vale? Y lo van a recibir tanto a nivel emocional como físico. Por ejemplo, se puede dar el caso de que un bebé nazca con algún tipo de problema físico, una enfermedad a muy temprana edad, muy temprana, y esto es un indicio 100% fiable de que es heredado del clan, porque ese bebito recién acaba de nacer o tiene muy poquitito tiempo como para él haber desarrollado inconscientemente en su propia experiencia de vida una enfermedad. No ha tenido aún el tiempo como para él haber programado en su propia experiencia de vida esa enfermedad. Eso le ha sido heredado. Puede ser de los padres, de los abuelos, bisabuelos o incluso hasta los tatarabuelos, ¿vale? Entonces,
Las situaciones que vivan nuestros padres y nuestros antepasados van a condicionar tanto la mente como el cuerpo de ese hijo, ¿vale? Porque pueden nacer con, por ejemplo, discapacidades físicas, malformaciones o problemas de salud en general, ¿vale? Incluso mentalmente. ¿Por qué? Porque mentalmente podemos salir con algún, ¿cómo decir la palabra? Venir con heredamos inconscientemente traumas y demás que luego cuando vamos creciendo se va desarrollando eso en el niño y lo empezamos a notar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? La madre es la más importante porque es la que tiene el vínculo directo con el bebé, como ya sabemos, ¿verdad? A través del cordón umbilical, el bebé va a recibir toda esa información tanto de la madre como de las generaciones anteriores a ella, hasta los tatarabuelos, sobre todos esos conflictos, esas heridas, patrones heredados del clan que no han sido resueltos. Entonces, esa información, querramos o no, eso siempre va a ser heredado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que personalmente, por el lado que le corresponde a la mamá, todas las situaciones que la mamá todas las situaciones que la mamá haya vivenciado, tanto positivas como negativas en su infancia, por ejemplo, eso está guardado y almacenado en el inconsciente de la madre y en sus propias experiencias de vida. Y cuando está gestando al bebé, eso va a ser un recordatorio, puede ser positivo o negativo, en base a su infancia. Es decir, ese bebé que viene nuevo de camino, nuevo, como si fuera de segunda mano, no sé por qué he dicho nuevo, pero bueno, esa nueva vida, capaz he querido decir, esa nueva vida que viene de camino, nosotros, o sea, decir, la mamá, la puede percibir con los ojos de las experiencias negativas que ha tenido, entonces por ende va a transmitir eso al bebé y puede vivenciar, es decir, ¿cómo decir la palabra? Representará un resurgir de todas esas emociones que sintió en su infancia, tanto positivas como negativas que pudo haber vivido, dependiendo del caso, ¿vale? Si has tenido una infancia positiva o una infancia negativa, o tu madre, ¿vale? En tu caso. ¿Qué ocurre? Pero siempre será de conflictos que no estén resueltos, porque como siempre digo, lo que es bonito en nosotros no hay que mirarlo porque nos trae bienestar, nos hace felices, entonces eso ya no hay que tocarlo. Ya suficiente tenemos con lo negativo, lo que no nos da paz y felicidad, como para ponernos a trabajar en lo que sí nos hace bien, entonces eso no hay que tocarlo. ¿Qué ocurre? Que evidentemente la mamá es súper importante por eso, y sé que hoy en día si todos tuviéramos esa libertad financiera, igual y capaz tendríamos a nuestros hijos alejados de la civilización para nosotros tener, gestar a nuestro bebé sin conflictos, sin dramas, sin problemas, nada de relacionarnos con vínculos que igual y no nos desean bienestar, etc. Eso sería ideal, pero tampoco no sería tampoco ideal. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que ir aprendiendo como seres humanos a ir evolucionando con nuestro propio entorno. Entonces no nos podemos aislar como en una burbuja para poder concebir, porque tenemos responsabilidades, tenemos que cumplir con ciertas tareas, el trabajo o incluso si tenemos más hijos no nos podemos aislar, esos hijos también tienen que ir a colegio o estudiar en el curso en el que estén, nuestra propia pareja tendrá que cumplir sus obligaciones también laborales, tendremos una familia, un entorno, unos padres, unos abuelos que también querrán formar parte de ese periodo en el cual estamos gestando al bebé, entonces no nos podemos desaparecer. ¿Qué ocurre? Que todos esos ambientes en los que la mamá se vea involucrada, la familia, por ejemplo, su propia familia, su núcleo más cercano, sus padres, sus hermanos, primos, etcétera, depende con quién se rodee más, incluso las amistades, el ambiente laboral, más que nada los primeros meses que aún la mamá sigue trabajando, el ambiente que tenga con el papá, es decir, el ambiente que tenga en casa, ¿vale? Las experiencias que esté viviendo y aparte las propias emociones, necesidades y situaciones personales por las que esté pasando o transitando la mamá, todo y cada uno de todas esas cosas y cómo esté el papá con la mamá también, eso va a condicionar mucho al bebé, ¿vale? Porque el bebé absorbe todo como una esponja, como bien es conocido ya esto cotidianamente, se dice que el bebé es como una esponja, todo lo que escuche, como si es música clásica que se dicen que es muy recomendable, como discusiones que hayan en la familia o que se perciba ese ambiente un poco más, ¿cómo decirlo?, tóxico en los ambientes laborales o
sí, en casa, con nuestros padres, es decir, con los abuelos, todo eso el bebé lo va a recibir. ¿Qué ocurre? Que si las personas con las cuales estamos involucradas, porque hemos, ¿cómo decir la palabra? Hemos sido selectivos y hemos apartado a todos esos vínculos que no nos hacían bien, por ejemplo, y hemos saneado nuestros vínculos, ahora estamos más enfocados en estar en paz, pero no porque vamos a ser mamás o papás, sino porque ya nosotros a priori hemos tomado esa decisión, pues evidentemente sí habrán, como todo, cuando nosotros compartimos un vínculo con cualquier persona, tendremos esos momentos en los cuales tendremos desacuerdo, pero a pesar de esos momentos, esos vínculos nos traen paz, se nos ama por quienes somos, se busca nuestra felicidad y eso es mutuo, ¿verdad? Entonces eso para el bebé va a nutrirlo, va a ser positivo, va a ser bueno. Pero también están esos momentos en los que pasan situaciones o si no hemos hecho esa criba de vínculos positivos, va a pasar que el bebé reciba todas esas emociones que sienta la madre con todos esos vínculos con los cuales se relaciona cotidianamente, ¿vale? Y más que nada para los cuales para la mamá representen una gran carga emocional, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que es súper importante que si tú estás analizando, vamos a empezar contigo, por ejemplo, ¿vale? Aunque seas padre, empiezas primero por ti, a ver qué patrones has heredado del proyecto sentido, es decir, cuál fue inconscientemente ese objetivo para que tus padres te trajeran a la vida. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que mamá y papá tienen una relación normal, pero hay determinados momentos en que papá tiene mucha carga de trabajo, pasa menos tiempo en casa, está muy centrado en el trabajo, mamá comienza a sentirse más sola, ya me está gestando, por ejemplo, o mentira, antes, por ejemplo, un año antes de gestarnos, la relación entre mamá y papá está un poquito más distante porque papá está muy enfocado en el trabajo y mamá comienza a sentirse sola. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Puede ser aleatorio y ya pondré otro. Vamos a empezar a pensar que la mamá empieza a sentirse sola y inconscientemente no tiene, dentro de su propio hogar, no se siente escuchada, no se siente apoyada, no siente esa calidez en casa, esa comunicación fluida, ese apoyo por parte de papá. No hay calidez, entonces esa mamá empieza a sentirse sola e inconscientemente anhela sentirse amada, cuidada, querida. ¿Y qué ocurre? Pues inconscientemente va a buscar en ese hijo esa atención, ese apoyo, ese amor que le está faltando compartir en pareja. Y puede ser, esto es uno de los grandes motivos muy habituales que ocurren. También puede venir por el lado de papá, vamos a poner, porque claro, ambos tienen inconscientemente ese anhelo del para qué traernos a la vida, ¿verdad? Vamos a poner que ese papá, por ejemplo, a ver, ¿qué puedo decir del papá? ¿Qué puedo decir del papá? No sé, que le gustaría, bueno, que ya quiere ser papá, por ejemplo, y le gustaría... por ejemplo, si fuera varón, lo típico, desarrollar actividades en conjunto con ese hijo y visualiza cómo sería de papá y qué actividades harían, que por ejemplo, que si jugar al fútbol, que si ir a los partidos juntos, que si hacer actividades de bricolaje en casa con el hijo, o sí, hacer actividades que les gusten juntos, ¿verdad? Mecánica o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que capaz papá inconscientemente quiere eso, pero está muy saturado con el trabajo y empieza a descuidar un poco la relación con mamá. Y por otro lado, mamá se siente un poco sola y desea suplir esa falta de amor, esa falta de hogar con nosotros, por ejemplo. Y ahí tenemos por ambas partes, por ejemplo, cada uno tiene sus motivos, no tienen nunca por qué coincidir y es raro incluso hasta que coincidan, pero ahí tenemos dos motivos inconscientes por los cuales esta pareja nos trae a la vida, por ejemplo. Siempre va a ser una manera de cubrir anhelos que tengan los padres, ¿vale? Tanto por cosas que no han experimentado ellos en su propia infancia o en su propia vida, como por algo que, por ejemplo, yo viví una situación, por ejemplo, de niña o de niño, ¿vale? Dependiendo de si eres chica o chico. Una situación de abuso o de maltrato en mi infancia, pues yo a rajatabla me prometo que cuando sea padre o madre no voy a tolerar estas actitudes y no voy a ser así con mis hijos. Y cuando tú empiezas en determinado momento inconscientemente a querer atraer, a manifestar a ese bebé, ya lo estás manifestando
del lado opuesto, o sea, es decir, con emociones o sentimientos opuestos a los que tú viviste en tu propia experiencia de vida en tu infancia. Entonces vas a manifestar un tipo de, ¿cómo decir?, de relación, de vínculo con esa hija o con ese hijo de forma diferente a lo que tú has experimentado. Entonces vas a tener el anhelo de ser de otra manera, de ser un papá diferente al que tuviste o una mamá diferente a la que tuviste, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que tú, si quieres empezar a analizarte tu caso personal, en plan, ¿por qué o para qué? Si tú te lo preguntas a tus padres porque los tienes contigo y puedes hablar de este tema con ellos porque son personas abiertas, te contestarán y tal, y el inconsciente no te lo van a revelar, es decir, el motivo inconsciente que tuvieron no te lo van a revelar, eso lo irás descubriendo tú. Tú, a nivel consciente, ¿qué te van a decir los padres? Por ejemplo, si naciste en plan rollo, como se suele decir, de casualidad, por accidente, no te esperaban, por ejemplo, te van a decir que sí que te esperaban porque quieren que tú te sientas amado y que no te sientas como que naciste de casualidad, ¿verdad? De suerte. Entonces ellos sí te van a decir que has sido esperado, que te deseaban, que la gestación la vivieron bonita, en plan que estuvieron preparando con cariño para recibirte. Sí, eso no se discute. Lo que no te van a decir el trasfondo de lo que sucedió si ven que para ti puede representar tristeza o no te va a significar algo bonito, ¿verdad? Y el inconsciente menos aún porque no lo saben ellos realmente, eso lo irás descubriendo tú. ¿Cómo se sentía? Tú puedes preguntar, por ejemplo, si tienes a mamá y a papá, a mamá, por ejemplo, mamá, ¿cómo estabas con papá? Por ejemplo, preguntas importantes que yo haría si quieres empezarte a investigar el motivo por el cual, el sentido por el cual te trajeron a la vida tus padres. Yo empezaría con preguntar a mamá, por ejemplo, y a papá, a los dos. Mamá, ¿cómo estabas con papá un año antes de tenerme? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estabais? ¿Dónde vivíais? ¿Ya vivíais juntos? ¿Estabais casados? ¿Te sentías en un hogar, como que tenías en un hogar ese año antes? A nivel personal, ¿tú cómo te sentías? ¿Te sentías realizada en el trabajo, realizado en el trabajo que tenías? ¿Estabas estudiando? ¿Estabas creciendo, evolucionando? ¿Cómo te llevabas con los abuelos, por ejemplo? No sé, ¿qué tal era el ambiente de trabajo, en tu trabajo? ¿Cómo te sentías tú en esa casa donde estabais o en ese barrio? ¿Cómo te sentías románticamente con papá? Cosas súper importantes de antes de nacer. Y luego incluso preguntar, capaz estas mismas preguntas, en el periodo que ya te estaban gestando. ¿Cómo vivieron la noticia de que te esperaban? Eso es importante también, porque hay veces que, por ejemplo, aunque hayan motivos de peso inconsciente y no se saben porque son inconscientes, pero por ejemplo, la mamá le dice al padre que os está esperando y el padre lo recibe como sí, porque por lo general suele ser el papá, lo recibe como un balde de agua fría. Pero también puede ser la mamá que en plan no sepa que os está esperando, ya por ejemplo vais por el mes y medio, la mujer, la mamá, se da cuenta de que le falta la regla, la menstruación, no lo tiene en cuenta porque puede venir un poco más tarde, pasa 2 semanas más, ya son un mes y medio y se acaba enterando casi a los 2 meses que os está esperando y que por eso era que no venía la regla o no venía la menstruación. Y la madre, cuando se entera, también puede tener esa sensación de jarrón de agua fría, de no esperaros, incluso de disgusto, porque somos humanos y puede ser que nosotros queremos recibiros o recibir a los hijos. Evidentemente todos queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que nuestra situación económica sea la adecuada, que estemos muy bien con nuestra pareja para recibirlo en un ambiente armónico, con amor, pero hay veces que se dan situaciones en las que no estamos así seguros y claro, aunque la mamá nos vaya a amar con todo su corazón o papá también, en ese momento inicial se lleva como un shock y no lo asimila y la manera de asimilarlo es con susto, porque empieza su mente a bombardearle con cosas que no están en orden, pero ya venís de camino y se empieza a agobiar y a estresar por todas las cosas que tiene que resolver para que vosotros vengáis y cuando lleguéis ellos estar a gusto. Y eso es súper normal, somos humanos. Lo que ocurre es que es verdad que la impronta que deja en el bebé es de no era esperado, no fui, ¿cómo se dice?, conscientemente buscado, por ejemplo, ¿no? Y el bebé puede crecer con esa herida de no sentirse querido porque no se esperaba, ¿vale? O incluso que por unos momentos de mucho miedo
tanto mamá como papá o ambos puedan querer abortarnos y luego recapitulan y dicen no, pero esa impronta de vamos a quitarlo o quitarla ya esté en el bebé, porque eso se queda. Cualquier emoción que la mamá o el papá hayan sentido, eso va a quedar, y más énfasis en la mamá, ¿vale? Va a quedar almacenado en el inconsciente del bebé. Puede haber sido 5 segundos y medio, 1 minuto de esa emoción en la mente de la mamá, o en la mente, bueno, no, sentirlo la mamá o el papá, que eso ya queda en la impronta del bebé. Y esa información ya va a quedar para siempre en él, e incluso le va a marcar su infancia, su adolescencia y su vida adulta. Por unos minutitos, unos segundos de sentir la mamá como que no estaba preparada y como que no quiere tenerlo, no quiere recibirnos. Es súper importante analizar esto. Entonces, si mamá o papá nos intentan maquillar un poco las respuestas del motivo, las respuestas de las situaciones que vivían para maquillarlas un poco porque no quieren contar que estaban un poco disgustados y habéis venido justo en ese momento o algo así, ¿verdad? Siempre podemos sacar el motivo inconsciente por el cual nos han tenido en base a las respuestas que nos den. Porque aunque nos lo maquillen, ya nos van a contar qué situaciones tenían. Incluso podemos hablar con los abuelos, que también es súper importante la perspectiva de los abuelos de cómo estaba mamá. No, mamá me ha dicho que estaba, por ejemplo, en un trabajo nuevo que le gustaba. Y luego la abuela decirte sí, el trabajo le gustaba, pero estaba con muchísimo estrés y eso mamá no te lo ha dicho. Y eso es súper importante porque ese estrés también te lo ha pasado a ti, lo has sentido tú, aunque no te lo recuerdes. Lo mismo con papá. Entonces, siempre, cuanto más información o con cuanto más personas de alrededor podamos hablar, mejor aún. Si tienes hermanos y no eres el primero, porque claro, evidentemente tienes hermanos, y puedes hablar con ellos también, porque ellos también te van a decir, no, mamá y papá se peleaban mucho, y luego tuvieron una época buena otra vez y ahí viniste tú. Entonces tú ahí puedes ver que mamá y papá tenían dinámicas como de no entendimiento y había algo ahí, luego se resuelve temporalmente y luego vienes tú. Entonces aquí ya puedes empezar a atar cabos también. También es importante conocer, aparte, otra pregunta extra, tanto preguntar a los abuelos como a los papás, como incluso a los hermanos, si alguien del clan falleció cercano a tu fecha de nacimiento o a incluso el periodo de concepción o ese año antes de concebirte, ¿vale? O hasta los 3 años también, es decir, desde los 6 o 9 meses antes de concebirte, yo diría un año antes, hasta los 3 años tuyos, en ese periodo si falleció algún miembro de la familia cercano o algún miembro que haya sido muy relevante para mamá o papá. Eso también es muy importante, porque esa herida, esa emoción de pérdida va también a afectarnos, ¿vale? Como hayan vivido esa pérdida mamá, papá e incluso nuestro núcleo cercano, también eso va a quedar en nuestra impronta. También ya comenté lo del entorno social y político. Yo creo que ya no me queda más nada, así como preguntas iniciales básicas que podemos preguntar a mamá o papá, o sea, ambos. Yo preguntaría cuantos más cercanos mejor, mamá, papá y abuelos de las dos partes, si los tenemos y si podemos preguntarlo, cojonudo. Bueno, aquí se dice perfecto. No quiero decir una mala palabra. Vale, creo que no me dejo así como modo resumen, como para que empezáis modo introductorio. Luego contaré más cosas sobre el periodo exacto de concepción, los primeros años, y ya después iré como evolucionando por etapas. Ya luego iré a por la adolescencia y ya estas heridas cómo se reflejan en nuestra vida adulta, ¿vale? Pero como ya demasiada información hay para el momento previo a la concepción, quiero que con esto ya vayáis trabajando o lo vayáis preguntando. Podemos empezar, yo recomendaría para empezar a analizar nuestro propio proyecto sentido y después comenzar con nuestros propios hijos porque ya lo tendrás más fácil. Además, siempre conviene primero mirar el nuestro propio porque así ya sabremos cuando vayamos a mirar el de nuestros hijos si nosotros heredamos esa búsqueda inconsciente, por ejemplo, que mamá tenía cuando nos quiso traer a la vida. Pues yo heredé ese anhelo también de mamá, es decir, mamá también quería una compañera o un compañero o no sentirse solo y yo me doy cuenta que también traje a mi hijo o a esa hija por la misma razón porque estaba viviendo esta situación y esta y es lo mismo que vivió mamá o similar, pero yo me sentí igual, aunque la situación no haya sido exactamente igual, la emoción que sentí fue la misma que sintió mi mamá, por ejemplo, o mi papá. Entonces siempre analízate primero tú y después ya vas a por tus hijos, ¿vale?
voy a dejar la bitácora por aquí. Deseo que tengas un muy bonito día. Gracias por haber visto el vídeo. Si has llegado hasta aquí, mejor. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube pueda avisarte cuando suba nuevos vídeos. Dale like porque eso me va a servir muchísimo para saber que te ha gustado el contenido y si quieres seguir recibiendo más información sobre este tema en concreto, y compártelo por si le puede ser útil a alguien más. Deseo que tengas muy bonito día. Nos vemos en la siguiente bitácora.